de Office Boy y de traidor, ¿no? De tráeme esto, tráeme aquello. Y luego ya pues me fui metiendo más en lo que me gustaba, que era la producción, y después pues cuando ya había más confianza y más tareas que hacer, una productora me dijo: oye, bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta hacer? Pues la música. A ver, pues ponle, a ver, aquí ahí está, en un programa para niños, a ver, pues ponle música a esta letra. Y así empecé a hacer realmente las primeras composiciones, y me desarrollé en una parte tecnológica necesaria para mí en aquel momento, porque yo no conocía muchos músicos, no tenía el presupuesto para contratar músicos, y necesitaba que la música sonara, pues por lo menos que había una batería, un bajo, una guitarra, un poquito más de cuerpo para estas canciones. Y me desarrollé mucho en hacer lo que ahora es la música electrónica, en secuencias. Tengo por ahí unos aparatos, unos dinosaurios de secuenciadores. La idea era hacer que sonara como si hubiera muchos músicos, y pues todo hecho por mí, metido ahí en mi estudio. Y la primera reflexión en esto de dedicarse a la música es, retomando un poquito lo que decían mis colegas, es la pasión y la entrega, este sentido de no quererte dedicar a otra cosa, incluso a veces hasta que se te olvide comer, por estar metido tratando de resolver un reto musical, o cuando te atrapa una cuestión musical y pues no lo quieres soltar, lo sigues haciendo. Eso es la pasión y el tesón de entrega que uno tiene hacia una vocación, el descubrir una vocación, de decir: esto me gusta hacerlo, y además soy bueno para hacerlo. Posteriormente empecé ya con las primeras cosas, digamos, ya a componer música como tal, ya con un primer acercamiento con algunos músicos, y ahí también fue donde me di cuenta, y es otra reflexión, que la música tiene una gran ventaja, que es el arte colaborativo por excelencia. Hay muchos solistas, hay mucha gente que hace una carrera como solista, grandes pianistas, grandes violinistas, que son capaces de presentarse en un escenario nada más, solamente ellos. Pero yo creo que la gran cantidad de la música se hace en colaboración, y en colaboración significa convivir en un mismo espacio, no solamente con otros músicos que tendrán distintas experiencias, distintas maneras de ver la música, distinto bagaje, distinto lenguaje, sino también con seres humanos que tienen distintos estados de ánimo, incluso en el momento. Y es por eso que yo quise desde un principio dedicarme a la música en todo el abanico que ello significa, pero le tomé un gusto muy específico por hacer música en vivo en un escenario, ¿no? Yo creo que es lo más rico y lo más pues, emocional y emotivo a la vez que un músico puede hacer, es compartir un escenario con otros músicos y de repente dejarse sorprender por lo que hace un colega o por lo que uno mismo, como decimos, y a todos los músicos nos ha pasado, terminas de tocar y te bajas del escenario y comentas como: oye, qué bien tocamos, ¿verdad? Sí, hoy sonó increíble. Y por allá te dice algún amigo o alguien que te acompañó, que te escuchó, y dice: uy, qué feo tocaron hoy, ¿eh? Hoy andaban como desangelados. Entonces, aquí viene la otra percepción. La música, como todo el arte, es totalmente subjetivo, ¿no? Incluso en el mismo momento, en el mismo concierto, puede haber gente que no perciba la energía de la misma manera, y hay barreras con las que uno se enfrenta, que hay que luchar, y a veces nos sucedió en un concierto que tocamos, no era aquí en México, era en Estados Unidos, y pues la gente aplaudía, y tocábamos otra y aplaudía a la gente, pero era nada más aplausos, no había, como aquí estamos acostumbrados al grito, al chiflido. Entonces pues terminamos de tocar y nos salimos muy tímidos, y no hubo como petición de encore, entonces pues no nos pidieron otra, pues no les gustó, ¿no?
bueno, pero pues dimos lo mejor, sí, pero pues bueno. Y salimos al lobby del auditorio, vengan al lobby porque los está esperando la gente, ahí vamos, oigan, estuvo increíble, ¿por qué no tocaron otra? Qué buenos músicos, no sé qué. Entonces ahí también hay factores de percepción, en este caso fue para nosotros que no conocíamos la dinámica del público, en donde sí hubo una aceptación, o sí logramos, digamos, cautivar a cierta parte del público, pero nosotros no lo sentimos como estamos acostumbrados en el feeling latino, que somos más gritones y chiflamos, como en el béisbol decimos groserías y todo, ¿no? Entonces, más adelante en mi carrera, el año pasado, por ejemplo, pues tuve la fortuna de celebrar 20 años de carrera y me puse el reto, de cierta manera fue un reto y también es como un sueño, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacer un concierto en donde tenga muchos amigos que me acompañen en el escenario, muchos amigos músicos y que participemos tocando todos, y me lo propuse y lo logré. Éramos 9 músicos, digamos, de base y 20 músicos invitados de todos los géneros, de gran trayectoria, muchos de ellos, Horacio Franco, Jaramar, Javier Nandayapa, entre muchos otros maravillosos músicos. Y muchos de ellos me decían, oye, qué padre, ¿llevas 20 años tocando? Yo les decía, pues sí, llevo 20 años tocando, pero tocando puertas. Porque lo más difícil, como decía Alex Mercado, es las oportunidades cuando uno es independiente, cuando uno es autogestivo, pues es esto de tocar puertas. Como músico uno tiene que tocar muchas puertas, uno tiene que enseñar o que saber enseñar lo que hace, y esta es la parte de la promoción, saber venderse, sin dejar de tener claro, yo creo, el propósito o el fin que uno persigue como músico, y sin perder la honestidad con uno mismo primero, y la honestidad para con el público. A final de cuentas, los músicos somos, nuestro trabajo existe por una necesidad que es ofrecerlo a un público, presentarlo a un público. Si no hay público, bueno, pues tocamos para nosotros, ¿no? Pero eso es muy diferente y es otro tipo de satisfacción, y uno tiene que tener esa conciencia de que tener los dos pies bien puestos en tu lugar, saber que no eres, en dónde estás en cuestión, en referencia a otros músicos. Uno no es monedita de oro, la música, como les decía, es totalmente subjetiva, y uno puede ser el rockero más pesado, y si estás en el lugar no indicado, en el festival que no te toca, con público que no tiene asimilado esa música que estás haciendo, pues no te va a ir muy bien. Pero por el contrario, si tu propuesta es de calidad y tienes honestidad y eres sincero y lo has trabajado y lo has ensayado y tienes bien armada una propuesta, nos pasó alguna vez con el proyecto Matois, que pues entramos a un programa de casas de cultura y de repente llegábamos a tocar alguna casa de cultura, y eran programaciones pues, que había de todo, ¿no? Entonces llegamos y estaba tocando el grupo que tocaba antes de nosotros, y era un grupo rockero pesado, y el público pues estaba muy prendida a la banda y eran puros rockeros, y se veía ahí la cosa dudosa, ¿no? Entonces nosotros, oye, pero pues nos van a aventar botellas aquí, nos van a bajar del escenario, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Si se pone fea la cosa o si nos abuchean, ustedes tranquilos y toquen y no pasa nada, ¿no? Y tocamos los primeros 2 temas, y los mismos chavos que estaban tocando antes de nosotros estaban también por ahí en el público. Se quedaron todos y terminamos de tocar, y se acercaron, fue muy bonito porque se acercaron, oigan, qué padre propuesta, que nos gustó mucho, hay que estar en contacto, a ver si hacemos otra tocada juntos y todo. Entonces siempre los escenarios te traen sorpresas, siempre si tú haces bien lo que hagas, el género que toques, puedes llegar a tocar la sensibilidad de la gente. Y eso es un poquito en resumen lo
que yo he aprendido es el perfil de un músico se compone, yo digo que se compone de varias T's. Una de ellas es el talento. Necesariamente hay que tener talento, cierto nivel de talento para dedicarse a la música. Lo podemos traducir como sensibilidad, lo podemos traducir como saber hacer existir alguna idea, pero esa es la otra T. La otra T es técnica y la otra T es trabajo. Si uno no tiene mucho talento, entonces hay que echarle más trabajo. Y si uno le echa trabajo y desarrolla una buena técnica, también puede sobresalir, ¿no? A lo mejor no eres el gran creador, pero eres un músico, como les decía yo, honesto, pulcro, que presenta bien sus ideas, que trabaja, ¿no? Y a final de cuentas, como bien decía Felipe, hay que estar trabajando, hay que estudiar. Los instrumentos, la música, pero sobre todo los instrumentos, uno como intérprete, son celosos. Si uno se confía, dices, no, pues yo ya toco bien, ya domino este pasaje y ahí nos vemos y me voy al reventón y luego ahí cuando haya la oportunidad de presentarlo, pues ya le doy una ensayadita. A final de cuentas, no solamente es un ejercicio de conocimiento, de saber la música, no es solamente mental, sino es un trabajo físico. Y los músculos y todo lo que involucra desarrollar un trabajo físico, pues tiene memoria. Es como si de repente ustedes dicen, no, pues ya el mes pasado corrí 10 kilómetros, pero pues llevo todo el mes sin correr y quiero volver a correr los 10 kilómetros, pues no va a resultar, ¿no? Las oportunidades nos tienen que encontrar trabajando. La musa, sí, la musa puede ser que baje la inspiración o ese clic que hacemos cuando conectamos con una idea y dices, ah, claro, aquí está una idea musical. Si no tenemos trabajo detrás, si no tenemos disciplina, si no hemos estado ahora sí que con toda la maquinaria atendida, pues igual baja la idea y no la podemos aterrizar. El chiste es que cuando esas ideas lleguen, tú ya tengas las herramientas, tú estés listo, tú estés en total agilidad y disposición de plasmarlas, de aterrizarlas y de seguir caminando. Y lo mismo pasa pues con las presentaciones, con los conciertos, etcétera, ¿no? Si uno tiene una dinámica de estar estudiando como músico por su parte y luego ya con un proyecto de estar ensayando y de tener buen ensamble, pues a lo mejor te pueden decir, oye, necesito para mañana que toquen. Tú puedes decir, ah, pues sí, no hay problema, oiga, mañana tocamos, ¿no? De otra manera, oye, no, espérame, no, mañana no puedo porque pues yo tendría que organizar por lo menos 2 ensayos para poder llegar y tocar, ¿no? Y finalmente, un poquito digo, hay muchos temas y muchas ideas, pero en cuanto a la escena en México de la música, yo creo que estamos en un momento muy padre, por lo menos en la escena del jazz, en el que se están abriendo muchos espacios, en el que hay muchísimo talento, muchísimas propuestas que valen la pena, que hay que escuchar, músicos muy jóvenes que vienen empujando durísimo, con gran técnica, con gran calidad, que en cualquier momento no solamente destacarán a nivel nacional, sino internacional, que están bien preparados, que están preocupados por prepararse bien, por hacer algo que sea diferente, que sea propositivo, que sea original, sin dejar de lado, digamos, por decirlo coloquialmente, sin patear el pesebre. No hay hijos sin padre, todos venimos todos tenemos influencias, todos tenemos gente a la que seguimos, música que nos atrapó en algún momento y que nos gusta tocar, y esas son nuestras influencias y nuestro bagaje técnico y teórico también. Esta escena está viva, está efervescente, independientemente del jazz. Creo que hay muchísimos espacios como para vivir de la música y vivir bien únicamente en la Ciudad de México.
con una cantidad de público que se puede atrapar, y el secreto es la difusión y la promoción. Ustedes sí deben saber que como músico no solamente debes dedicarte a tu chamba, que es ser músico, sino parte ya no digamos necesidad, sino obligación del músico es promover y promoverse. Y en ese ámbito, lo que pasa mucho en la escena es que también convivimos los músicos y promovemos unos a otros el trabajo que vale la pena. Yo tengo la gran fortuna de estar en un espacio en el que se pueden hacer cosas, en el que no se necesitan los grandes presupuestos y los grandes patrocinios para lograr generar un festival de jazz, por ejemplo, que hacemos al año, Primavera Jazz, y que lo hago gracias a que los músicos también dicen, oye, pues órale, yo te apoyo, yo le entro. No es un festival en el que los músicos me digan, no, pues es que si no tienes presupuesto para pagar los conciertos, no le entramos. Es una coinversión, una cosa que hacemos con los músicos, que nosotros nomás ponemos pues, el espacio y los fierros, y ellos ponen el talento y se logra pues ir haciendo la conciencia del público, ir generando nuevos públicos, ¿no? Y simplemente, bueno, para cerrar esta parte, es decirles que la música es una, los géneros son muchos, pero la música es una, que una cosa que yo he hecho durante pues, estos años en la música es siempre tener muy claro quién soy, cuáles son mis pros, mis capacidades para lo que soy mejor, y cuáles mis deficiencias, tenerlas muy claras, y también saber que hay muchas cosas en la música que ya hizo otra persona y que lo hizo mejor. Entonces siempre tratar de hacer algo que sea diferente, siempre tratar de hacer algo que sea que destaque, y hacerlo lo mejor posible para ser, pues, si no el mejor de los mejores en ese ámbito, ¿no? No tener la necedad o la necesidad de hacer, por ejemplo, mal me vería yo diciendo que yo soy un pianista de jazz, menos aquí sentado junto a estos dos señorones, pero sí les puedo decir que soy un compositor que me gusta acercarme al jazz, que me gusta tocar el piano, sé hasta dónde llega mi técnica, por lo cual no soy un pianista de jazz, pero sí tengo un lenguaje, sí tengo una madurez creativa como para decir con ese lenguaje, con esas palabras que yo tengo, decir cosas y llegar a la sensibilidad de la gente. Entonces eso es importante, que tengan claro quiénes son, hacia dónde van, y ser muy honestos con eso siempre. Gracias. Muchas gracias, maestro Matías. Nada más quiero recalcar un poco sobre lo que han comentado nuestros invitados del día de hoy. Un asunto muy importante es la preparación. Instrumentalmente, yo sé, es difícil destacar en estos medios, hay muchos medios que instrumentalmente va a ser muy difícil destacar, pero es importante que sí tengan ustedes un nivel y que siempre se estén preparando como instrumentistas. Tal vez no vayan a ser el mejor guitarrista, el mejor bajista, el mejor baterista de México, tal vez sí, no lo sé, pero una cosa importante es que sí tengan el nivel suficiente para defenderse justamente en este medio. Como lo escucharon, es un medio difícil, es un medio competido, tienen ustedes que defenderse con un instrumento. Y en la cuestión de la creatividad, también en la composición se refiere a que no nada más hay que estar inspirados y ponerse y sentarse a tocar y demás. La composición también se ejercita, es un oficio. Ustedes deben tener los conocimientos, deben de tener el oficio, deben de tener el ejercitar constantemente la composición. Como bien dijo Matías hace un momento, no es nada más que llegue la musa, sino que los tienen que encontrar preparados con las ideas de acordes, con las ideas de enlaces, con las ideas de orquestaciones, con las ideas de mil cosas que ustedes tengan como recursos para que cuando llegue la verdadera inspiración puedan hacer una verdadera obra creativa. Bueno, viene a continuación la parte en la que vamos a ceder un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas a nuestros invitados, así que si alguien tiene una pregunta, levante su mano y su pregunta la realice con voz fuerte y clara. Adelante, Luis. Es como dos por uno. Ha habido, bueno, las preguntas como, me imagino que ha habido momentos donde les llega como una idea
pero no están como en el mejor lugar para que les llegue la idea, ¿no? Hay mucho ruido, cosas así, por ejemplo, no sé, una idea. Entonces, ¿cómo le hacen para pues, captar esa idea o retenerla o de alguna manera pues, que no se vaya, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces que estoy como en el camión, así como, ay, ¿qué? Me llegó esta así como idea, esta tonadita, o esta idea escrita o lo que sea, y a veces como que es difícil. Si tengo mi celular o mi iPad o algo así, pues sí, venga, no lo escribo. Pero si no, pues ¿qué hago, no? La repito o ¿qué hago? Y si les ha pasado, que sí. Es interesante la pregunta. Yo creo que como compositores tenemos, pues yo así le llamo, como juguetes. A lo mejor ahorita me están o nos están observando, ¿verdad? A mí me gusta mucho siempre cargar estos aparatos, uno está por allá, otro por acá, y de todo aprendemos los músicos, y constantemente me los llevo siempre. Y también, como tú dices, a lo mejor traigo mi smartphone o iPod o lo que sea. Siempre tengan algo a la mano para grabar una idea, cualquiera, por mínima que sea, puede ser un gran motivo. Mozart decía lo siguiente: cada día una línea, escribir una línea, diario. Yo con un maestro en Canadá escribíamos constantemente líneas, y una muy buena recomendación a aquellos que les gusta componer podría ser la siguiente, se los añado y se los extiendo: no borren cuando compongan. Cuando borran, generalmente el que actúa es el ego, y el ego les borra toda su espontaneidad o todo lo que sale en el momento. Entonces, cuando escriban líneas, cuando escriban melodías, cuando armonicen, ¿verdad?, no borren. Tengan un cuaderno de apuntes, así como lo llevaba Beethoven, ¿verdad?, cualquier idea, y ahí es donde está, vamos a decir, nuestra mayor espontaneidad y donde podrían tomar las mejores ideas. Ya lo más sofisticado es tener algún piano que grabe, ¿verdad? Ahí en la casa de ustedes tengo un piano con un ¿cómo se llama?, una unidad de floppy disk, un piano disclavier de Yamaha. Cualquier cosa no es más que encender y grabar. Y así no se van las ideas. No sé si quieres agregar. Bueno, sí, me ha pasado muchas veces y lamento mucho no traer un medio físico para poder plasmar esa idea, y sí he perdido varias ideas así. Sí, pues tengo que confesarlo, porque no siempre estás preparado, ¿no? Y bueno, pues en la medida de lo posible traer algo